el caso, que no nos servimos del derecho, sino que servimos al derecho. Debemos mostrar que somos meros instrumentos de la Constitución y de la ley. En eso consiste ser un juez de una república democrática y constitucional. Los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto Uno, hoy más que nunca clarificando la realidad. Y hoy estamos comenzando de una forma diferente porque tenemos un programa de mucho debate y de mucho análisis tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un tema que Juntos por el Cambio y el periodismo de guerra han puesto como el tema número uno de la Argentina. Por eso, a partir de este momento nos estás acompañando con el hashtag La Corte también juega, porque la decisión que tomó la Corte hoy de aceptar el per saltum es una decisión política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es como que si la Corte dicen, me vinieron a tocar a la puerta, me están provocando, está bien, no voy a mirar para el costado, me voy a involucrar y voy a definir. Ahora, acá viene lo lindo, porque la Corte hoy no decidió sobre la cuestión de fondo. Hay que ver cómo resuelve la Corte sobre la cuestión de fondo. Y ahí sí habrá que ver entonces los análisis. ¿Para quién juega la Corte? Como decía, y nos pareció muy oportuno poner hoy en la portada de Minuto Uno este tramo de Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, cuando inauguraba el año judicial correspondiente al 2018. Presten mucha atención a esas palabras, porque, como se dice siempre, el hombre es esclavo de sus palabras. Escúchelo a Rosenkrantz. Y la desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso, que no nos servimos del derecho, sino que servimos al derecho. Debemos mostrar que somos meros instrumentos de la Constitución y de la ley. En eso consiste ser un juez de una república democrática y constitucional. Los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho. Y teniendo en cuenta estas palabras del presidente de la Corte, uno bien podría preguntarse hoy, teniendo en cuenta esta decisión política que tomó hoy la Corte de jugar, de adentrarse en el problema suscitado y planteado básicamente por la desobediencia de estos tres jueces que no han querido escuchar a los órganos de la República y a lo que manda la institucionalidad, que desconocen al Senado, que desconocen al Consejo de la Magistratura, que desconocen a las instancias inferiores que fueron rechazando una tras otra las presentaciones. En esa decisión que hoy toma la Corte de jugar políticamente y seguramente en un plazo muy breve deberá resolver, porque han entendido, suponemos, ahora lo vamos a hablar con todos los panelistas, vamos a tener un programa hoy realmente de excepción y de lujo para debatir esto. Uno se pregunta, bueno, ¿han tenido en cuenta que hay algún elemento de riesgo institucional han visto para la República? Pero en base a lo que decía el presidente de la Corte, uno también debe preguntarse,
¿Cómo jugaron hoy los jueces de la Corte? ¿A derecho? O como decía el presidente de la Corte, que muchas veces los ciudadanos tienen la sensación que actúan de acuerdo a otros menesteres. Porque si vemos las primeras reacciones de dos personas que han presionado, han apretado mucho a la Corte en estos últimos días, bueno, pareciera ser que seguían más por la presión social y no por el derecho. Es una pregunta, pero para ir hilando, como a mí me gusta y como siempre les digo, memoria activa. Mire lo que el 7 de septiembre Elisa Carrió anticipaba sobre la jugada de la Corte. Escúchela. Los jueces tienen cargos de 600.000 pesos. ¿Cómo es posible que no defiendan el Estado de Derecho? ¿A quién le estamos pagando? ¿Estamos pagando a jueces 600.000 pesos para que no defiendan la Constitución? ¿Qué es esto? Yo misma estoy defendiendo la independencia de la Corte. La sociedad los va a sancionar. Tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, ¿eh? Guarda. Porque la sociedad, que cada uno sepa que la responsabilidad está. Advertía, ¿no? Llamativamente advertía Carrió, la sociedad va a reaccionar. Lorenzetti, no, qué casualidad que el escrache que sufrió el expresidente de la Corte el fin de semana en Rafaela. Por eso nos preguntamos, siguiendo las palabras de Rosenkrantz, ¿cómo habrán definido hoy? ¿En base a lo que les advertía Carrió sobre la presión social? ¿O como decía Rosenkrantz, en base al derecho? Mire cómo reaccionó hoy Carrió por la red social Twitter tras conocerse la decisión de la Corte en el día de hoy. Ahí está. ¡Ay, la República! Está muy, muy feliz, gracias a Dios. Es para guardar este tuit, porque como les vengo diciendo, la Corte hoy no definió sobre la cuestión de fondo. Entonces, hay que guardar este tuit. No vaya a ser cosa que la Corte después defina contrario a lo que desea Elisa Carrió y ahí sí, la República está en riesgo. Y otra de las apretadoras oficiales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, mire cómo reaccionó hoy. Tenían para tenerlo en cuenta. Los jueces Bertucci, Bruglia y Castelli seguirán al frente de las causas que tramitan hasta tanto la Corte Suprema defina su sentido. Quiero destacar a los argentinos que pacíficamente han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente. Claro, acá, siguiendo el razonamiento de Patricia Bullrich y de muchos, los jueces habrían actuado de acuerdo a la presión social, cosa que un juez no debe actuar. Porque si no, imagínese la forma en que en la Argentina deberían comenzar a legislar si es como Patricia Bullrich dice, que los jueces han respondido hoy a la presión de Juntos por el Cambio hecha en las calles. ¿Se imagina entonces? Ya habría que abandonar la Constitución, las leyes, y los jueces o los cortesanos se deberían asomar a las ventanas de la sede de la Corte en el Palacio de Talcahuano y ver cuántos manifestantes hay para un lado, cuántos manifestantes hay para el otro, y contar y definir en base a eso, según la hipótesis que plantea Patricia Bullrich en el día de hoy. Por eso nos pareció muy atinente el discurso de Rosenkrantz, el hombre es esclavo de sus palabras, en la apertura judicial del año 2018. Y nos preguntamos una vez más, ¿no? ¿Cómo habrán obrado? ¿De acuerdo al derecho o en base a otros intereses? ¿Qué dijo hoy, según consigna Clarín? No sabemos si es en el fallo o si alguna declaración al diario Clarín.
Carlos Rosenkrantz, esta intervención es el único remedio para evitar el daño a las instituciones de la República. Habrá que ver qué es lo que considera Rosenkrantz que estaba en juego y que se podía dañar hoy y que han tomado esta decisión. O Leopoldo Bruglia, que también rápidamente salió a opinar hoy y que dijo, Leopoldo Bruglia celebró el fallo, era el derecho sometido por la política. La Corte invirtió los planos. Es decir, Bruglia sigue desconociendo la institucionalidad, sigue desconociendo al Senado, que según la Constitución y la Comisión de Acuerdo del Senado es la que debe resolver, desconoce al Consejo de la Magistratura y desconoce Bruglia, según esto, todas las instancias inferiores que se fueron definiendo antes de la decisión de hoy de la Corte. Pero muy bien, tenemos hoy, le digo, un panel de debate muy interesante porque hoy es un fallo, es una primera instancia. Por eso nos estás acompañando con el hashtag La Corte también juega, porque hoy la Corte decidió jugar, no resolvió el fondo de la cuestión. Habrá que ver cómo resuelve. Irina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. Tu primera apreciación. Muy bien. Mi primera apreciación es que la Corte le ha dado un mensaje muy fuerte al gobierno, marcando una posición de fuerza, una advertencia, marcando un papel político también de parte de la Corte. Pensá que la semana pasada además hubo muchas críticas, sobre todo al presidente de la Corte de parte del presidente Alberto Fernández, a la metodología sobre el per saltum y a cómo venía Rosenkrantz además manejando la agenda. Hay que recordar que esta reunión que se hizo hoy, si bien la Corte tiene acuerdo todos los martes, quien le puso la impronta de que era un acuerdo extraordinario y además un acuerdo que debía tener como tema central el per saltum de este tridente de jueces, fue Rosenkrantz, bajo presiones múltiples y utilizando su propio factor de presión. Ahora, esta demostración de fuerza de la Corte, en un contexto particular, donde también la Corte está en la mira, digamos, a mi ver viene conjugada con una cesión de parte de los jueces supremos y de la jueza suprema ante justamente estas múltiples presiones de las que venimos hablando. Presiones además muy claras de parte de un grupo de medios, que es el grupo Clarín, con intereses particulares, pero compartidas además también con toda claridad desde el diario La Nación. Y presiones desde la oposición política, porque acá hay una sociedad. Los jueces y las juezas de la Corte han sido históricamente muy susceptibles a los escraches, además. Y esto no es de ahora, no es únicamente de ahora. Lo que sucede es que ahora quizá la movilización social tiene otras características, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, lo del fallo del escrachados, fue una cuestión. Ahora es otra, y me parece sí que han cedido fuertemente a la presión de la derecha. Bien, vamos a ver, acá vamos a opinar mucho hoy, vamos a tener divergencias, seguramente que esto es lo importante. Reitero mi postura, yo creo que hoy la Corte jugó políticamente, pero no ha decidido sobre la cuestión de fondo, Ojo, por eso yo digo, guardemos estos tuits de Carrió, de Patricia Bullrich, guardemos estos tuits de Carrió y de Patricia Bullrich para cuando llegue la definición de fondo. Porque, reitero, en este caso, las señoras van a ser presas de su propia escritura, Hoy saludan. Si el fallo no es como les gusta, ¿qué van a decir? ¿Van a saludar? Guardemos estos tuits. David, enseguida lo vamos a sumar a Darío Villarruel, está el doctor Ubeira, está llegando Leandro Santoro, varias conexiones que tenemos con distintos protagonistas del quehacer jurídico vía Zoom y vía Skype. David, a ver tu opinión. Bueno, digamos una apreciación más política, si se quiere, para el gobierno, la dificultad, o para el Frente de Todos, que impone la pandemia de no poder movilizar en la calle, porque frente a estas presiones que ejercen sectores concentrados del poder económico o el poder fáctico,
el Frente de Todos podría oponer la manifestación masiva de... Bueno, pero ahí estaríamos entonces lo que yo planteaba al inicio. Ya entonces no sería ni derecho ni constitución, sino cortesanos dirimiendo según quién se manifieste con más gente. No, claro. Eso no estaría acorde. Eso no estaría claro. Eso no es una república. Claramente no. Ahí, por eso yo hoy marqué bien la diferencia y tomamos este discurso de Rosenkrantz del 2018 que nos pareció una joyita hallada por la producción. Sí, claramente porque eso no es Estado de Derecho. Eso no es Estado de Derecho. No. Porque ahí sí, entonces Pero van a tener que salir los cortesanos a la ventana de Talcahuano y decir, a ver cuántos hay de un lado, a ver cuántos hay del otro, y fallamos así. Eso no es república, no, señores. claro que no, pero vos fíjate que frente a las movilizaciones y a las presiones de sectores de la derecha o sectores afines a Juntos por el Cambio, en distintas áreas de la política general, incluso sanitaria, han ido teniendo, digamos, resultados. Sí. Bueno, es lo que marcó los anticuarentenas, bueno, con las marchas delirantes, es lo que marca Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo, nuestra presión hoy sirvió. La presión de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, sirvió a la Corte. Eso es lo que dijo la presidenta del PRO. Claro. Por eso, hay que ver si hay que quedarse por eso. Juan, tu opinión. Bueno, a ver, ¿qué puedo agregar? Me parece que hay claramente una interpretación más política, del momento político, que de la Constitución y de la ley. Y sí me parece y me resulta que viene a reforzar de alguna manera esta mirada que muchas veces tenemos de la Corte aristocrática, una Corte que lejos está realmente de los expedientes y que lejos está de la realidad de la gente, y que refuerza esta terrible injusticia que se vive en el Poder Judicial todos los días. Y por eso también nosotros reforzamos mucho esto de necesitamos cambiar el Poder Judicial, reformar de verdad el Poder Judicial, y que sea una reforma profunda, porque la verdad es que argumentos para habilitar un per saltum de estas características no había demasiados si no nos basamos por el escrache, por las amenazas a través de los títulos de diarios y demás. No puedo dejar de entender esto como una falta de respeto a la sociedad y a la gente que espera que realmente sus expedientes se traten con celeridad. Claro, entonces hay otros antecedentes. Si a vos, hay otros pedidos extraordinarios que esperan en la Corte y que no tuvieron la rapidez de este, ¿no? Hay pedidos de per saltum de los jubilados, bueno, dato ahí fundamental. Y a eso, sin embargo, han hecho oídos sordos. Ahí está, si eso vos, sí. Si vos lees con detalle el fallo, no encontrás un buen argumento sobre por qué sí un per saltum. Claro, es importante lo que marca Juan. Disculpanos que te interrumpimos, Juan, pero es muy importante, porque eso sí hay que tenerlo en cuenta. La Corte no ha tenido, para casos, como bien dice Irina, más urgentes de jubilados, que puede ser gente que se muera, que no pueda esperar la rapidez que tuvo para hoy. Está claro qué tipo de Corte Suprema tenemos. Es la verdad. Digo, nadie se puede ofender con esto. A las pruebas me remito. Es la Corte Suprema que responde a los poderes fácticos de la Argentina. Y no estoy diciendo nada novedoso con eso. Irina no se debe estar sorprendiendo, digamos. La verdad es esa. Y tampoco cantaría victoria, como vos decís. No, por eso digo, hay que ser hoy cautela. Hay que guardar muchas opiniones que se den hoy y títulos de diarios de mañana. Sí, me parece que indudablemente si hay alguien que hoy está celebrando son Brugli y Bertuzzi, sin lugar a dudas, por el efecto suspensivo de la medida, porque dentro de todo lo entienden como un triunfo, pues se daban por fuera, porque la ley debería dejarlos afuera. Están de licencia igual, hay que aclarar. Todos tienen licencia, no es que mañana se van a ir a sentar a la Cámara Federal. Ellos están de licencia porque también son precavidos. Y hay una cosa que me parece que hay que marcar del fallo. El fallo no menciona ni al Senado ni al Poder Ejecutivo. Habla del Consejo a la Magistratura, tratando como de alivianar cualquier atribución de un conflicto de poderes, ¿no? Que para mí igual está tácito. Sí, pero es importante eso, ¿eh? Es importante. Pero no menciona. Entonces lo que deja en suspenso es una decisión del Consejo, y le dice al Consejo, usted no reemplace por ahora a estas personas. Bien. La semana que viene vemos. El doctor Darío Villarruel vuelve a Minuto 1. ¿Cómo le va? Gustazo. Pensar que en 2018 decíamos, esto va a terminar. Claro. Y un amigo dice, y no paran. Claro. Cada vez que la Corte hace algo, y no paran. A ver, el señor presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, es el abogado de las corporaciones en la Argentina. Y no se dio cuenta que cruzó de lado. Ahora es el presidente de la Corte que representa a todos los argentinos. Estaba leyendo el fallo, yo como estudiante de Derecho me imaginaba 400 carillas para ver el per saltum, que nunca lo aplicó la Corte o en una sola vez, y la verdad me encuentro con 7 carillas, donde la verdad que el léxico de Carlos Rosenkrantz, no sé si lo escribe él, desde el punto de vista técnico-jurídico, vacío de contenido. Y es más,
los escraches y Clarín y La Nación y las marchas y los miedos, en un párrafo Rosenkrantz dice que el interés de las partes en el presente proceso no es lo importante, también atañe a la comunidad. A ver, la gente en la calle está preocupada por lo que pasa con BBC, Bruglia, Bertuzzi, el doctor Castelli, o la gente está preocupada por otras cosas. Y otro dato, este señor que era asalariado del Grupo Clarín, entre otros, y que borró en su momento del currículum todas las empresas que atendió, últimamente venía perdiendo 4-1, cachetazo en todas las causas, y ahora parece que quiere recuperar poder. Pero un dato, a mí me contaron en interna de la Corte que le dijeron, bueno, a ver, escribilo, dale, vamos para adelante. Pero después hay que fundamentar lo que vayamos a resolver. Ojo, y ahí está el problema, como dice el gato, no cantar victoria antes de gloria, porque esto puede significar el fin del Poder Judicial. Si la Corte hace lugar a esto, cualquier presidente de turno podrá en el futuro, como un juego de ajedrez, venir para acá, venir para allá, venir para acá, y el Poder Judicial lo elegirá el Poder Ejecutivo. Ojo con este dato, total, eso es importante, que es el fin de la República. Eso es remarcar, porque si termina la Corte diciendo, avalando lo que dice Darío, de que pueden, y bueno, entonces Alberto Fernández, ¿cuántos juzgados hay vacantes? ¿Cuántos lugares de la Cámara Federal? Va a ser el festival de los traslados, y ahí sí que nadie podrá decir nada porque están avalados. Ahí sí se termina la carrera judicial, el Poder Judicial. Ojo, el doctor José Manuel Ubeira, ansioso por escuchar su opinión esta noche. Y yo podría decir esto, el derecho se aprende en la calle Figueroa Alcorta, y la percepción de la justicia viene en el kit del ser humano. La gente por ahí a lo mejor no sabe nada en profundidad de todo esto que acaban de debatir, pero la percepción de la justicia, por eso hay juicio por jurado, que los tipos no entienden una palabra de derecho, pero dicen este es culpable o este es inocente, porque hay una percepción. La percepción que yo alcanzo a ver es que realmente en el medio de una pandemia, atravesando uno de los peores momentos económicos de la República Argentina, este señor Rosenkrantz puso en vilo a la República Argentina junto con estas 4 ministros de la Corte, generando un clima de debate que es absolutamente ajeno a las necesidades nacionales. Porque en verdad, la señora que trabaja de enfermera en el Posadas, que camina 4 cuadras en el barro, ¿qué le importará Bruglia, Bertuzzi y Castelli? Entonces, lo primero de todo es que como poder de la República han hecho caso omiso de la realidad que tiene hoy la Argentina. Estos sabían que de alguna manera era un disparador para que hubiera las marchas que se hicieron y generar un clima de desasosiego. O sea que desde el punto de vista del ejercicio de un poder tienen una actitud prácticamente destituyente. Este es el peor momento para realizar un acto de esta naturaleza. Ahora, vamos a examinar el acto. Miremos qué es lo que resolvieron. Ahí hay un 4-1, donde Rosenkrantz un poco se burla de los otros 4 y le dice, bueno, ¿para qué vamos a habilitar un per saltum si no vamos a hablar del 110, que es la inamovilidad de los jueces en sus cargos? Mientras que los otros 4 fundan todo el fallo fundamentalmente en el tema de la independencia de la justicia, el zaraza, todas las cosas que ya sabemos. Pero en verdad, lo que acaba de decir Irina, y lo que sabemos todos los que hacemos algo de derecho, es que el per saltum es una medida de carácter extraordinario, que se habilita en casos realmente excepcionales. No había ninguna excepcionalidad en este caso, se podía haber trabajado de cualquier forma. En segundo lugar, Rosenkrantz, con su declaración de hoy a la mañana, que recoge en el diario Clarín, se carga la institucionalidad de la Argentina, porque él se considera el abanderado de la República en cuanto a lo que debe ser la institucionalidad. Está totalmente equivocado. Él pertenece al poder menos democrático de los 3 poderes del Estado. Y donde está el reservorio y la esencia, digamos, de la soberanía popular, le decretó 41-0 a 3 jueces que fueron convocados y no estuvieron, y le dijeron concretamente que tienen que volver a sus lugares de origen. Entonces, lo que se tiene que preguntar la Corte en el fondo de la carrera es: ¿a quiénes estamos sirviendo nosotros? Bueno, lo que se preguntaba Rosenkrantz, por eso escuchó usted lo de Rosenkrantz. Cuando yo escuché lo de Rosenkrantz en ese famoso discurso de apertura, no es que hay que refrescárselo, es un hipócrita, es un hipócrita. Él está sentado allí en esa banca
designado concretamente, tiene los dos cargos, Rosengratz y Rosati, por decreto. Entonces, naturalmente, cuando ellos se miran al espejo, también ven su propia realidad. Y la otra pregunta que le hago, y se la dejo a los abogados del Consejo de la Magistratura que van a tener que responder esto. Digo yo, ¿estos 5 ministros están en condiciones de resolver sobre el fondo del tema de los traslados, teniendo dos acordadas, la 7 y la 4, donde ellos hablan de cómo tienen que ser los traslados? O sea, del fondo del asunto, ¿estos 5 jueces están capacitados para resolver sobre lo que ellos mismos decidieron en su momento, o hay que llamar a conjueces de la Corte para que se ocupen del tema? Interesante, ahí interesante, ahí ahora lo seguimos, ahí lo seguimos. Enseguida lo sumamos a Leandro Santoro, que ya está aquí sentado, para que nos dé su apreciación política. Yo pregunto, ¿por qué hoy la Corte no toma a ellos y no? Porque hoy o mañana tendría que haber definido la Corte, la Cámara en lo contencioso administrativo. Sí, de hecho esa era otra, ¿no? De hecho se terminó de integrar la Cámara hoy, estaban empatados, se designó por sorteo a la jueza Clara Dopico, pero lo que hace la Corte es directamente pasarle por encima a la Cámara. Le pide el expediente y con eso le impide resolver. Pero ayer trascendió que estaban 1 a 1. Sí. Claro. Y muchos pensaron, uno a favor y uno en contra. No, los dos rechazaban. Uno decía ilímine y el otro decía que habían entrado por otro camino. Y no se puede, hay que llamar a un tercero para que diga, te lo rechazamos por este lado o por el otro, para que puedan seguir planteando. Y la Corte lo sabía. La Corte lo sabía, por eso se apresuró. Porque sabía que le venía para atrás. Es así la historia. Pero entonces, como sabía que venía que no vamos a esperar. Mejor nosotros hoy tomamos la derecha. Porque la Cámara hoy estaba con la doctora Dopico y no sabemos cuándo iba a resolver. La doctora Dopico tenía que leer, resolver, y después en el futuro, ya cuando estaba el fallo resuelto, había un recurso extraordinario. Ahora, la Corte Gato está diciendo algo que yo te planteé alguna vez. Está diciendo acá, la última palabra la vamos a tener nosotros. Pero por eso juega políticamente. Por eso juega políticamente. Y de hecho han aceptado esta transformación de un tema jurídico, institucional, en una pelea política. Ellos por eso nuestro hashtag, la Corte también juega, porque la Corte hoy se puso a jugar políticamente. Ahora está pendiente la pregunta que hizo el doctor Ubeira y teniendo en cuenta esto, entonces, ¿puede esto no, dar ahora ya la doctora Pico la sortearon la pasaron por encima. Pero ¿puede la Corte, ahora dejo picando esta pregunta, ¿puede la Corte ignorar todas las instancias de la propia justicia inferiores? La dejo picando. Tenemos mucho contacto. La opinión ahora del doctor Rodolfo Barra, ex juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo le va, doctor Barra? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarlo. Bueno, queríamos escuchar su opinión sobre esta decisión que tomó hoy la Corte de abrir el per saltum. Bueno, el texto es bastante claro. La Corte admite esta medida excepcional porque interpreta que acá hay una cuestión de extrema gravedad institucional que no admite demora en la decisión. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el momento, pero lo cierto es que el tema es muy importante, porque esta posibilidad del traslado de los jueces por subrogancia de un tribunal a otro, con o sin el acuerdo del Senado, tiene mucha incidencia sobre el sistema de la división de poderes. El acuerdo del Senado es una manera de control democrático sobre la designación de los jueces, que creo que un colega suyo, usted mismo, no lo sé muy bien, recién lo decían, la justicia no es un poder democrático, no está elegido directamente por el pueblo, tiene la mediación del presidente, que los propone al Congreso, y del Senado, que es el que tiene que dar o no el acuerdo, aunque tengan una etapa que es una etapa selectiva solo técnica del Consejo de la Magistratura. Entonces, esta intervención del presidente y del Senado es muy importante, y de lo que se trata de discutir acá, desde un punto de vista técnico, jurídico, constitucional, es si el traslado de jueces que van a distinta jurisdicción requiere o no de un nuevo acuerdo del Senado, que sirve para un traslado común o sirve también para una subrogancia, es decir, para cubrir provisoriamente una vacante que ha quedado todavía. ¿Y su opinión sobre esto cuál es?
Mi opinión es que no, tienen que ser de la misma jurisdicción. Me parece que en el caso no lo son, porque por lo menos 2 de los jueces eran miembros de un tribunal oral federal y han pasado a la Cámara Federal. La Cámara Federal es un tribunal de apelación. El tribunal oral es un tribunal originario, de primera instancia, que actúa llevando a cabo el juicio. Tanto es así que sus decisiones son apelables. Entonces es una jurisdicción distinta, una la jurisdicción apelada. Total. Ahora, usted ve, doctor, en esto que usted recién comentaba, de gravedad institucional, ¿usted nota que había realmente o la Corte se mete a jugar políticamente también en el tema? El tema es, desde el punto de vista institucional, muy, muy importante, pero ya le digo, es un problema de división de poderes y de la validez que tienen las sentencias de los jueces, porque si el juez ha dictado sentencia y está en un cargo que no le corresponde, porque por ejemplo le falta el acuerdo del Senado, se pueden cuestionar su sentencia y esto es una cosa muy, muy grave, ¿no es cierto? Cualquiera sea la decisión de este caso, es decir, cualquiera sea, si la decisión es en contra de lo que los jueces están sosteniendo, habría que aclarar qué pasa hacia atrás, ¿cierto? Claro. Es tan importante como lo que pasa hacia adelante. Está bien. Yo creo que sí. Lo que comentaban también es cierto, ¿no? Porque la Cámara ya estaba a punto de decidir, se integró con un tercer juez, porque realmente estaban empatados, si no, no habría habido esta necesidad de integrarse. Y yo creo que no debería transcurrir más de una semana o 10 días para que la Cámara se expidiera. Y esto le permite a la Corte tener el tema ya más masticado. La decisión de la Cámara siempre es importante. Y bueno, para algo estamos en este sistema que son de primera instancia Cámara y muy excepcionalmente Corte. Bien. Doctor Barra, le agradezco su opinión y su participación. Buenas noches y un abrazo. Con mucho gusto. Gracias. El doctor Barra, ex integrante de la Corte. Leandro Santoro. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Escucho tu opinión, tu análisis. Varias aristas. En primer lugar, estamos frente a un recurso extraordinario que, desde mi perspectiva, no se justifica. ¿Por qué? Porque no hay ni emergencia ni riesgo institucional. Como decías vos, acá hay olor a jugada política. Yo espero que esto no sea parte de un plan que yo vengo viendo que se está construyendo desde hace algunos meses, que es el de borrar los rastros del lawfare. En la Argentina se llevó adelante una doctrina, podríamos decir hasta continental, que fue la de la utilización de la justicia en asuntos políticos para disciplinar a las fuerzas populares, en toda América Latina. En algunos países se hizo con la compra de jueces, en otros, por ejemplo, con el traslado de jueces. Dentro de este proceso, de esta doctrina, obviamente los partidos populares han recibido, sin lugar a duda, el principal ataque. Pero lo que sucedió en los últimos meses fue algo imprevisto por quienes pensaron esta doctrina, que es que en la Argentina, la esperanza blanca de la derecha latinoamericana perdió las elecciones. Frente a la derrota electoral, tienen que borrar los rastros de lo que hicieron. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A construir una doctrina nueva o un relato nuevo, que es el relato ficcional de que este gobierno todo lo que hace lo hace para construir la impunidad de Cristina Kirchner. Entonces, todos los hechos políticos institucionales están siempre teñidos con la sospecha de que en el fondo lo que se busca es la impunidad de Cristina Kirchner. Hace un mes vos me invitaste a tu programa, estábamos acá discutiendo acerca de si sesionaba o no sesionaba la oposición en el Parlamento argentino. Sí. Nosotros veíamos en las imágenes que transmitía este canal que había un montón de gente que estaba quejándose por la supuesta reforma de la justicia y la supuesta ampliación de la Corte Suprema. Ese día se estaba tratando la ley de turismo y la modificación de los impuestos que se le cobran a la pesca ilegal. Perfecto. ¿Qué significa eso?
que hay toda una construcción, desde la psicología política, la psicología de las masas, de manipulación del sentido común, de construcción del odio, de construcción de psicosis y hasta de paranoia colectiva, orquestada por el poder real, que lleva a que mucha gente piense que en realidad se está tratando solamente un tema en la Argentina, que es la impunidad de Cristina Kirchner. Claro. Entonces yo creo que probablemente esta Corte haya sido presionada por esa jugada macro. Espero, como decís vos, esto es una resolución de forma, no está la resolución de forma, que finalmente la resolución de fondo no dependa de las operaciones del poder real. Porque en el caso de que llegara a depender de las operaciones del poder real, lo que terminaría pasando es que se cristaliza el lawfare como mecanismo de acción en todo el continente. Lo que pasó fue muy grave. Para traducírselo a la gente, ¿por qué los traslados de jueces de un fuero al otro? Porque el señor Bonadío hacía cualquier cosa y necesitaban a alguien en la Cámara que refrendara con la firma que lo que había hecho el señor Bonadío estaba bien. Ahora, Cristina, cuando gana con Alberto, ¿le pide a Alberto que lo saque y que anule todo lo procedido por esos jueces? No, porque en el decreto que avala el traslado, mejor, que avala la anulación del traslado, que es posterior a que estos señores no se hayan presentado en la Comisión de Acuerdo del Senado de la Nación, el presidente de la República dice que lo actuado por estos jueces es válido. Entonces, el relato ficcional de que todo se construye en función de la impunidad de Cristina es lo que hace que en la Argentina estemos discutiendo una suerte de lógica surrealista, donde vamos a la Cámara de Diputados a quejarnos por leyes que no se tratan, donde decimos que hay jueces que juzgaron a Cristina que no la jugaron. Bueno, está bien, pero eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Eso sería, entonces, siguiendo lo que hoy decía Patricia Bullrich, que la Corte obró porque presionada por las manifestaciones de Juntos por el Cambio o las presiones. ¿Te acordás que hablaban de una mayoría peronista? Claro. ¿Vos te acordás que hablaban de una mayoría? A ver, son tan perversos estos operadores que hablaban de la mayoría peronista de la Corte Suprema. ¿Qué van a decir mañana? Pero a ver, es una cosa de loco. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en la Argentina es que están borrando los rastros del lawfare y están enloqueciendo a la sociedad argentina. Las manifestaciones que vemos casi psiquiátricas cada 15 días en el Obelisco no son fruto de la casualidad, son fruto de que a la gente le meten todo el tiempo que vivimos en una infectadura, que está en peligro la República, que vamos hacia el comunismo, que terminamos siendo Venezuela. Charlie, la foto, lo que dice Leandro está simplificado en la foto. ¿La tenés, Charlie, para mostrar? Bueno, en la foto de una imagen que hicieron hoy a la puerta del Palacio de Tribunales, que representa la locura de las manifestaciones, que lo que dice Leandro está representado en esta foto. Ahora se las mostramos. Doctor, ¿usted quería aclarar algo? No, yo por supuesto que suscribo punto por punto. Lo que pasa es que aparte también hay un problema que se está generando, que ustedes lo advierten todos los días. Era que las construcciones de las causas originarias donde está involucrada la vicepresidenta de la República y otros funcionarios más, todos los días tienen una mala noticia. Cada día se les cae a pedazos. Entonces, ahora el problema es que es lo que hacemos con estos jueces, que los pusimos en las salas para avalar, como dijo acá Leandro, determinado tipo de conductas, y ahora resulta que, por ejemplo, a Stornelli le están pidiendo que mande la grabación de los arrepentidos, y da la casualidad que las grabaciones no las tiene, no las va a tener nunca en su vida. Ese es otro tema, ojo, ese es otro tema que ahora vamos a tratar, que no es menor. Pero quiero redondear el tema, porque todo tiene que ver con todo. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos tratando de desarmar la bomba. Y para desarmar la bomba, colocamos a Bruglia y Bertuzzi para avalar las barbaridades que se cometieron hasta con los dueños de este canal. Echaron a 2 jueces por la ventana, colocaron a estos 2. Bueno, ahora hay que destapar estos 2, que hay que mandarlos a algún lugar. Bueno, en el interín, Bruglia y Bertuzzi confirmaron las prisiones preventivas de personas que estuvieron detenidas largo tiempo, con elementos que hoy se le están pidiendo en la Cámara de Casación y que son integrantes decisivos del tema de los arrepentidos, y que estos elementos no están. Entonces no tenemos a Centeno. ¿Dónde está Centeno? Buena pregunta. Una buena pregunta. Segundo lugar, los cuadernos estaban quemados y se recomponen atómicamente. Tercer lugar, ahora resulta que te piden las grabaciones y las grabaciones de los arrepentidos no están. ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde están las grabaciones? En la parrilla de Centeno. Sigamos con el tema. Pero esto tiene que ver con lo que pasa hoy en la Corte. Entonces tiene que ver con que, digamos, la cobertura de esto que acaba de decir Santoro. Porque algunos de los jueces de la Corte avalaron a Bonadío. Algunos jueces de la Corte avalaron perdón, la foto de Lorenzetti con el juez Moro y Bonadío al lado es terrible. Perdón, y una cosa más, yo con esto termino. Y aparte acá detrás de todo eso está la embajada. O sea, detrás de todo este tema
está la embajada que vino a ayudar. Sí, que hace poco lo recordó el embajador, que iban a ayudar a la justicia a la justicia argentina. acá. Bueno, el mini Braden que tenemos acá está detrás de potenciar sobre todo el presidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Entonces, toda esta maniobra del Lofer al que acaba de aludir Santoro se certifica porque le cierra por todos los lados. Y yo creo que los otros 4 ministros son rehenes de sus propias circunstancias y de su inoperancia durante estos 4 años del gobierno macrista, donde no intervinieron en ningún caso de cosas que eran literalmente brutales. Claro. Acá hubo desafuero debido, acá hubo investigaciones, acá hubo gente que fue detenida, acá hubo gente que estuvo presa, destruyeron patrimonios, honra, acabaron con prácticamente todo, y los 4 ministros de la Corte del brazo cruzado. Y con esto termino. La cuarta, la cosa que me dicen que la Corte, bueno, llega por el recurso extraordinario, mentira. El fallo Stancanelli, que lo digo yo siempre con el tema del fallo del 210, era la prisión preventiva de Mir Yoma, que no tenía motivo para haber llegado a la Corte Suprema, anularon el fallo y lo pusieron en libertad. Un minuto, la foto quería mostrarle que es la foto que estaba hoy, no sé si era una... Ahí está, esto. Ahí está. Mire, la imagen de la República era un iqueco. Le colgaron desde un bebé por el aborto, el pañuelo verde, el pañuelo azul, la banderita, la del gauchito Gil. Esto representa el delirio de las marchas, lo que decía Leandro Santoro ahora. Esto representa. Ahora, si los cortesanos, como dice Patricia Bullrich, ¿escucharon esto? Estamos sonados, ¿eh? Ahora sí que estamos sonados como República. Ahora, Gato, perdón, lo llaman psiquiátricos. Y quiero decir algo. Ricardo Lorenzetti, ¿qué votó? Que sí. Salió Lorenzetti y lo insultaron. Ni siquiera leen, ni saben lo que pasaba. Lorenzetti votó a favor del Parsal, porque cuando salió hoy lo insultaron. Bueno. No saben por qué están. Qué feo en la vida no saber para qué estás. Yo estoy acá porque me invitaste. Ellos también son parte del programa. Hay gente que va a lugares y no sabe. Hoy hablaban de Venezuela. Me informaron, mira, salen por la otra puerta y vayan por allá. Acá también es tribunales. No tienen ni idea. Estamos en un país re loco. Por eso hay que poner las cosas en su lugar. Bueno, están enloqueciendo lo que decía Leandro. Ahora vengo, Leandro. Lo tenemos al doctor Andrés Gil Domínguez, que siempre me gusta escuchar su opinión. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Gustavo? ¿Cómo Bien, doctor, interesado en escuchar su opinión sobre la decisión de la Corte de hoy. Bueno, fundamentalmente tenemos que aclarar que la Corte lo que hizo fue dar inicio a un trámite de recursos extraordinarios por per saltum, causa que seguramente le hubiese llegado en un tiempo próximo si hubiera dictado una sentencia la Sala Quinta de la Cámara Contenciosa Administrativa. Y lo único que ha hecho es habilitar el trámite, dar traslados breves y a las respuestas o traslados breves resolverá el fondo de la cuestión. Pero me parece que eso es hoy por hoy lo que ha sucedido y la Corte no ha adelantado el fondo de la cuestión, ni surgen tampoco de los argumentos que hoy han esbozado, que son muy escuetos, ningún indicio que pueda indicar que la Corte va a resolver en uno o en otro sentido. Está encorsetada la Corte Suprema de Justicia porque tanto en su momento Rosenkrantz como Hayton avalaron en la acordada 4 cualquier tipo de traslados y en la acordada 7 los otros 3 jueces dijeron que en la medida que fuera dentro de la misma jurisdicción, dentro de la misma competencia, con un sentido muy amplio, donde estaban incluidos estos jueces, esto no necesitaba el acuerdo del Senado. Pero la Corte está también en una paradoja en esto de resolver, porque si le da la razón a los jueces, deja sentado un precedente constitucional a futuro, que realmente es muy peligroso, que es que se pueden trasladar jueces a simple decreto de un presidente o presidenta. Me parece que la lección que tiene que salir de acá es que los traslados y las permutas de jueces se tienen que prohibir definitivamente. Que la única forma de cubrir los cargos de jueces y juezas es a través del mecanismo constitucional previsto en nuestra Carta Magna o si no con subrogancias cumpliendo determinados parámetros donde tienen que intervenir todos los órganos. Claro, es muy importante esto que usted marca, doctor, porque también acá, que esto es grave, esto sí que es grave para la República. Daría la impresión como que Bertuzzi, Bruglia y Castelli están desobedeciendo o ignorando lo que la Constitución manda respecto a la Comisión de Acuerdo del Senado. Es grave eso también para la República. Sí, bueno, por eso han ido a la justicia y por eso es importante que la Corte Suprema de Justicia le dé un cierre definitivo a este caso y a su vez también establezca un estándar muy claro y muy preciso sobre el tema de los traslados.
que reitero, se tienen que prohibir el tema de los traslados y la única forma de designar jueces es tal como establece la Constitución. Pero reitero, me parece que hoy el análisis es que la Corte solamente ha dicho, bueno, considero que están dadas las causales para no escuchar a la Cámara y para iniciar dentro de la Corte Suprema de Justicia la tramitación de un recurso extraordinario que hubiese llegado indefectiblemente en 15 días o en 10 días a la Corte Suprema. Gracias, doctor. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches. Bien. Leandro, querías decir. Sí, por supuesto, porque es tan surrealista lo que sucede que en el interín que estamos discutiendo esto, el señor Buruglia integra la Cámara que desprocesó a Iguacel, a Duhovne y a Dietrich por la causa de la autopista del Sol. Entonces, a ver, estamos frente a una situación que es verdaderamente demencial. Ellos nos acusan a nosotros de hacer lo que hicieron ellos. Y para borrar todas las pistas, embarran la cancha y mezclan todos los temas en un mismo lodal. Para que la gente que está en casa entienda cómo se designa un juez o cómo se renueva. Se remueve, o se traslada, mejor dicho. El Consejo con la Constitución, doctor. El Consejo de la Magistratura propone terna, el Senado aprueba, el Ejecutivo con decreto convalida. Si estos tres pasos no se cumplen, acá o en Estados Unidos o en donde sea que están inspirados los principios republicanos, digamos, de cualquier división de poder, de cualquier república normal, esto es inválido. Entonces, lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina, en realidad, no es si se puede o no se puede trasladar jueces por decreto. Esto, en realidad, no es la verdadera discusión. Lo que estamos discutiendo acá en la Argentina es cómo hacemos para ocultar lo que se hizo en los últimos años y evitar, básicamente, que muchas de estas causas entren en nulidades procesales, como las que acaba de contar recién el doctor. Me gusta porque vos que sos político vas por el camino jurídico, habla de la Constitución, que acá la tengo, después comprar en cualquier kiosco, digo, por algunos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Yolisa Carrió, que hablan de la Constitución y no la conocen. Quiero decir una cosa, que el camino político del que vos hablas tiene otra arista. El camino político tiene que ver con que la Corte dicta acordadas, que son actos administrativos. Esto es derecho administrativo, cuarto o quinto año en la Facultad de Derecho. Y no son fallos, sino quedaría como que la Corte gobierna con acordadas. Está metiéndose en un tema del nombramiento de jueces por acordadas, por errores de muchos gobiernos, de hacer traslados directa, indirectamente, y este gobierno vino a ponerle coto a eso. Nunca más traslados que no estén de acuerdo a lo que diga la ley. Entonces me parece que la Corte lo que tiene que hacer es, si se metió, ahora arreglarlo bien. Arréglenlo bien, muchachos, porque se metieron y no hay derecho no adquirido, cómo van a salir, y no hay derecho adquirido en un acontecimiento que resulta inválido al principio. Exactamente. O sea, no pueden decir, bueno, doctor, una acordada es un acto jurídico, yo estoy equivocado. Totalmente. Tienen el problema de las acordadas que no sé cómo lo van a resolver. Claro. Es lo que decía recién el doctor Gil Domínguez, interesante. Están en un brete. No, pero también yo creo que ahí, ojo, ahí están en una posición realmente bisagra de decir, bueno, esto ocurrió, pero en virtud de esto, a partir de este momento, se cumple con lo que marca la Constitución y nunca más, como bien dijo el doctor Gil Domínguez ahora. También están en una oportunidad histórica. Yo como soy hijo de gallegos, soy muy desconfiado. Los gallegos no dicen ni sí ni no, dicen depende. Yo acá tengo un depende grande, que es que creo que la Corte Suprema también guarda un as en la manga por el tema de la ampliación, de la posible ampliación de cantidad de miembros de la Corte. Y yo no sé si no se abre un espacio de negociación en vía directa o indirecta, porque yo vengo bregando desde hace muchísimos años de que 5 miembros son poquísimos y una Corte de 12 sería lo deseable. Entonces, también sería bueno que todo esto que está pasando, a mí me encanta cuando se producen las crisis, porque se caen las máscaras. Entonces ahora vamos a ver... si esto es parte de una negociación, también estaría muy mal, digamos. Pero no, es lo que yo estoy contando lo que... O sea, usted dice que para defender algunos privilegios corporativos, ellos toman esta carta a los efectos de presionar al poder político para que desestimen cualquier tipo de hipótesis de ampliación de la Corte. Ah, bueno. Porque yo creo particularmente que acá Heidi no lo lee nadie, o sea, lo leyeron ya hace mucho tiempo. Andás a ver si esto no está dando la vuelta, y yo soy un convencido de que 12 miembros, bueno, no yo, Zaffaroni y unos cuantos más que tienen un poco más de prestigio que yo, de que esta Corte es muy pequeña. Bueno, y la prueba del 9, de que yo tengo razón con respecto al tema de la ampliación, es el día de hoy. Porque 5 señores
Que pueden ser tres, doctor. Que pueden ser tres. 4 señores y una señora. 4 señores y una señora, pero 3 pueden decidir claramente que lo que dijo las 41 voluntades del Senado de la Nación, que son los que prestan el acuerdo, no sirven absolutamente para pueden nada. gobernar por acordadas. Por acordadas. ¿Van a gobernar por acordadas? Lo que se dice, ¿no? Claro, que no lo votó nadie. No, eso es una locura. Yo lo que le digo Bueno, al señor... esto es otra pregunta, ¿eh? Ojo, es lo que acaba de decir. ¿Están buscando poder político mirando alguno de los hechos que se vienen desencadenando en las últimas semanas? Hechos desestabilizantes. O sea, que hay dos cosas. Que han dicho, bueno, la corte. Una cosa es que ellos sean víctimas de las presiones y otra cosa es que ellos sean parte del poder corporativo y del bloque de poder que determina todo lo otro. Entonces, a ver, es una diferencia finita pero es sustancial. Claro. O sea, de cualquier manera me parece que la justicia en su integralidad requiere... A ver, me permite, vamos a escuchar que está la doctora Graciana Peñafor también conectada. ¿Qué tal, Graciana? Buenas noches. Una amiga. Graciana, ¿me ¿cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Tu análisis queríamos escuchar para sumarlo, por favor. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Sí, mira, a mí me parece que estamos frente a una medida sorprendente que ha tomado la Corte Suprema, que en este sentido a mí me parece que es importante señalar, yo creo que la medida es improcedente, porque creo que tanto el voto de la mayoría como el voto de Rosenkrantz por la minoría no fundan adecuadamente la gravedad institucional, considerando los temas con verdadera gravedad institucional que ha tenido la Corte en su poder y que al día de la fecha no ha resuelto. Bien mencionaba Irina el tema de los jubilados, por dar un ejemplo básico. Yo creo que lo que correspondía además era que la Corte instara rápidamente a que la Cámara resolviese y que esto llegase a la Corte por las vías ordinarias que corresponden. Evidentemente el nivel de presión al que se ha visto sometida la Corte Suprema lo ha llevado a apurar los tiempos, pero en este intento, hasta incluso siendo optimista, de superar las presiones de las que era objeto los 5 miembros de la Corte, ha generado un verdadero problema político porque ha puesto a los poderes del Estado en conflicto entre sí. Totalmente. Después comparto lo que dijo Andrés Gil Domínguez respecto a que la Corte no ha tomado una decisión de fondo. Lo que ha hecho es abrir el recurso con las consecuencias que implica abrir un recurso por per saltum, entre otras cosas, que es la suspensión del acto recurrido. En este sentido yo voy a resaltar del voto de la mayoría el especial énfasis que han puesto en decir que únicamente se suspende la resolución 183 del Consejo de la Magistratura para intentar de algún punto alivianar el conflicto tanto con lo decidido por el Senado de la Nación como lo decidido por el Poder Ejecutivo Nacional, y esta suspensión solo afecta a los actos que puede llevar adelante el Consejo de la Magistratura tendientes a integrar las ternas para los suplentes para quienes van a ser miembros de la Cámara o van a ser elegidos. Pero por lo demás, a mí también, de una lectura del fallo, tengo la sensación que la mayoría se cuidó mucho de adelantar opinión. También tengo la impresión que en cuanto Rosenkrantz habla de la gravedad institucional y lo asimila con el daño, está adelantando el sentido de su voto de alguna manera, para quienes leemos esto como forma de trabajo constante, y me parece que lo único que tengo para celebrar de esta situación es que el acortamiento de los plazos que establece el correr traslados tan cortitos hace prever una medida, una resolución sobre el fondo del asunto, es decir, una decisión que cierre la litis que va próxima, con lo cual en ese sentido creo que la Corte intenta sacarse la presión de encima. Yo voy a decir algo que lo pienso con total honestidad, creo que esta suerte de manotazo de ahogado que hace la Corte frente a las presiones de distinta naturaleza es una torpeza, porque una vez que los poderes descubren que los miembros de la Corte por distintas formas son apretables, se vuelve una práctica. Ubeira se va a acordar lo que era hacer tribunales en la crisis del 2001.
donde las decisiones sobre el corralito eran por la presión que se le ponía a los determinados jueces, era intransitable, y parece que 20 años después el Poder Judicial se olvidó de esa lección de por qué hay medidas que no pueden tomarse solo para zafar de la presión. De todos modos, me parece en este sentido que, y me preocupa además, que la gravedad institucional no sea lo que aprendimos leyendo sentencias, no sea lo que aprendimos en los libros de derecho, sino que sea lo que leemos en los titulares de algunos medios o en el discurso de sectores de lo que se conoce como el Círculo Rojo. Y en ese sentido me parece una claudicación importante por parte de la Corte Suprema haber cedido ante esas presiones, porque al ceder la Corte Suprema ante esas presiones ha puesto en una situación de debilidad a todo el Poder Judicial. Porque si la cabeza del Poder Judicial es presionable, imagínense qué queda para los jueces inferiores respecto a resolver temas que cuestionen el poder. Por otro lado, y esto lo voy a decir porque es una experiencia personal, a mí me duele muchísimo que la designación de 3 personas, sea cual sea el sentido que adopte la Corte, tenga una gravedad institucional que no la tuvo la vida de una persona como Héctor Timerman, a quien nosotros le solicitamos su excarcelación para que pudiera hacer su tratamiento por el cáncer, y la Corte no consideró ni siquiera humanidad. Graciana, ¿cómo estás? Diferencias, ¿no? Así piensa el poder, y a mí me preocupa que demos por sentado que está bien que el Poder Judicial sea tan sensible a los reclamos y pedidos del Círculo Rojo y tan ciego, tan sordo y tan insensible respecto a las necesidades de las personas comunes. A mí me parece un despropósito, y que nos tiene que llevar a pensar que la formación que le vamos a dar a los miembros de nuestro Poder Judicial, porque este Poder Judicial es inhumano, y un poder de una democracia, y sobre todo el poder de una república, no puede ser inhumano, tiene que estar en función de la persona humana. Claro. Es así. Graciana, ¿cómo estás? Buenas noches. Juana Morín te saluda. Te quería consultar cómo crees que sigue esto en cuanto a plazos. ¿Imaginás que la Corte se va a sentar sobre el expediente, que lo va a pisar, que va a dejar que duerma un poco el tema, o crees que va a haber un pronto tratamiento y una pronta resolución de fondo? Mira, al haber acortado tanto los plazos, el Persaltum tiene plazo escueto, son 5 días, pero los ha acortado a 48 horas, me da la sensación que sería incongruente por parte de la Corte acortar los plazos para la Procuración, para el Ministerio Público y para el Consejo